Hermanos, si son tan amables, quisiera por favor que me acompañaran al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, luego de una introducción un tanto extensa de los 10 mandamientos, a partir de hoy en la mañana vamos a comenzar a estudiar el texto en sí. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 17. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Uno de los errores más comunes que se cometen al leer un libro es el de saltar el prefacio. Muchas personas son renuentes, son alérgicas a leer esa porción que antecede al cuerpo de una obra y que en la mayoría de los casos explica la naturaleza de la misma. Pero hermanos, amigos, esto es un error. Los prefacios son importantes. Algunas obras no pueden ser totalmente comprendidas si no conocemos el propósito que tenía el autor al escribirlas. Y en otros casos, la lectura de un libro es más enriquecedora y adquiere otros colores, otros matices cuando lo hacemos a la luz del prefacio. Al adentrarnos al estudiar los 10 mandamientos, no debemos cometer este error tan común. Es particularmente importante que leamos este documento a la luz de las palabras que lo preceden. De lo contrario, no podremos apreciarlo en su justo valor ni reconocer plenamente su autoridad. ¿Qué es lo que hace especial este conjunto de leyes que conocemos como el Decálogo? Su procedencia. El hecho de que estas palabras proceden de la boca de Dios. Como decíamos en el primer sermón de esta serie hace unos meses atrás, no puede haber ley si no hay un legislador o un cuerpo de legisladores autorizados que la proclamen. Al estudiar el Decálogo, debemos considerar primero al legislador que lo promulgó. ¿Y qué debemos considerar acerca de este legislador? Bueno, básicamente 2 cosas. Su sabiduría por un lado y su autoridad por el otro. Estos son 2 requisitos indispensables para ser un legislador. Se debe ser una persona sabia y se debe ser una persona autorizada. Debe ser una persona sabia por cuanto la ley está basada en la razón.
Legislar es un ejercicio tremendamente racional. Y en el caso que nos ocupa vemos que estos mandamientos salieron de la boca de Dios. Versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: esta es la ley moral de Dios, y nadie está más calificado que Él para legislar sobre sus criaturas, por cuanto Él es el único y sabio Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Cada uno de estos mandamientos descansa en la sabiduría infinita del Dios que la proclamó. Por consiguiente, actuar en contra de los mandamientos no solo es ir en contra de Dios, es ir en contra de la sabiduría, es ir en contra de la razón. Por eso la Biblia considera la transgresión a la ley moral de Dios como una locura, como una actuación irracional. Por ejemplo, en el Salmo 38, versículo 5, el salmista David está confesando su maldad delante de Dios. Y dice: no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y luego añade: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. David veía su pecado como una locura. El transgredir la ley de un Dios santo e infinitamente bueno y sabio es una actuación irracional. Es actuar en contra de la sabiduría, es actuar en contra de nuestro propio bienestar. Por eso, hermanos, es que hemos insistido a lo largo de esta serie de sermones en presentar la ley moral como la provisión bondadosa de un Dios amante y sabio. No debemos ver el decálogo como una carga insoportable que sería mejor quitarse de encima, sino más bien como la guía y dirección sabia de nuestro Padre Celestial. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es, no fue, la ley es santa, es justa, es buena. Y el apóstol Juan afirma en su primera epístola que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y por más que algunos quisieran presentar los mandamientos como una carga insoportable, la Biblia dice que no son gravosos. Amados hermanos, Dios ha legislado y hacemos bien en prestar atención a sus mandamientos, porque Él es un Dios sabio y amante, y con su ley no procura otra cosa que no sea nuestro bien. Pero un legislador no solo debe ser sabio para legislar. Dijimos que necesitaba dos cosas. Él debe ser sabio, pero debe tener autoridad para legislar. Por más sabiduría que posea un legislador o un cuerpo de legisladores, sus leyes solo atan a aquellos que están bajo su jurisdicción. Por ejemplo, el Congreso Dominicano no puede formular una ley para ser observada en Puerto Rico. El Congreso Dominicano no puede formular una ley para ser observada en Venezuela o para ser observada en Guatemala. No, sus disposiciones son limitadas al territorio dominicano. Fueron dominicanos quienes los eligieron. Es para los dominicanos que ellos legislan. Y por más sabia que puedan ser sus leyes, estas leyes no obligan a nadie excepto a los que viven en esta nación. Bien, ya se ha establecido que Dios es sabio. Ahora debemos preguntarnos, ¿tiene Él autoridad para legislar sobre los hombres? ¿Tiene Dios autoridad para legislar sobre todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta Tierra? ¿O tiene su autoridad algún límite, ya sea de tipo geográfico o temporal? Dios tiene autoridad en esta región específica del planeta, pero no en esta otra. O Dios tuvo autoridad en cierto punto de la historia, pero esta autoridad caducó más adelante y ya no está en vigor. ¿Es así, hermanos y amigos, como debemos ver la autoridad de Dios? El prefacio a los 10 mandamientos responde esta pregunta en una forma clara y contundente. Dios tiene un derecho universal y perpetuo para legislar sobre los hombres por ser Él quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien Él es,
su autoridad permanecerá intacta, como permanecerá intacta nuestra obligación de obedecerle. Repito, Dios tiene un derecho perpetuo y universal a gobernar sobre los hombres por ser Él quien Él es. Y mientras Él siga siendo quien Él es, su autoridad permanecerá intacta. Y nuestra obligación de obedecerle a Él permanecerá intacta también. Hay tres cosas que Dios dice acerca de sí mismo en este prefacio y que constituyen la base de su autoridad como legislador. Y es a estas cosas que deseo llamar vuestra atención en esta mañana, aunque debo decir, hermanos, que mi intención original, ya ustedes van a decir que yo soy un mentiroso, pero mi intención original era dar todo esto en un solo sermón. No se va a poder. Vamos a tener que dar por lo menos 2 para estudiar el prefacio de los 10 mandamientos. En primer lugar, hermanos, Dios, de acuerdo al prefacio de los 10 mandamientos, tiene autoridad para legislar sobre nosotros por cuanto Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres derivan su existencia. ¿Por qué tiene Dios autoridad sobre nosotros? Porque Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien todos los seres derivan su existencia. Versículo 1 y 2 otra vez. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Antes de considerar el significado de estas palabras en el versículo 2, hermano, yo quisiera hacer con ustedes en esta mañana un ejercicio de imaginación. Yo quiero intentar ubicarlos mentalmente en el monte Sinaí cuando los hijos de Israel escucharon la voz de Dios hablando desde el cielo. No debemos olvidar, hermanos, las circunstancias extraordinarias que acompañaron la entrega del Decálogo. Se había dado la orden de que el pueblo se preparara en una forma especial por 3 días. Y cuando finalmente el pueblo estaba adecuadamente preparado, Dios vino al encuentro de ellos para proclamar su ley moral. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 25. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermanos, es en medio de tales circunstancias que el pueblo de Israel escuchó la voz atronadora de Dios en aquel día. Dicen el resto de las Escrituras que el sonido de la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas. Todo el resto de la ley, la parte ceremonial y la parte civil de la ley mosaica, fue comunicada al pueblo a través de Moisés. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo,
fue proclamado por la voz del Dios Altísimo directamente desde el cielo. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Perdón, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y la enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, hermanos, no era un fueguito. El monte ardía hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Moisés está recordando al pueblo, ustedes escucharon la voz misma de Dios, hablando de en medio del fuego. ¿Y qué escucharon? Los 10 mandamientos. Versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus mandamientos, sus estatutos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermanos, el pueblo de Israel escuchó en aquel día la voz misma de Dios. En medio del sonido de bocina, en medio del fuego, en medio de la tierra que temblaba, de repente se escuchó una voz tronante desde el cielo. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que el pueblo de Israel escuchó aquella mañana? Éxodo capítulo 20, versículo 2, yo soy Jehová. ¿Qué fue lo primero que los hijos de Israel escucharon con esta voz atronadora? Yo soy Jehová. Dios se presenta a sí mismo con su nombre propio, Jehová. Este es el nombre especial de Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque desde el siglo XVI se hizo cada vez más generalizado pronunciarlo como Jehová, lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cómo este nombre debe ser pronunciado. Por eso algunos dicen Yahvé, Jehová, y la versión de las Américas prefiere no traducirlo y poner el Señor. En el hebreo, este nombre consta de 4 consonantes sin vocales, y ahí está la dificultad. Este nombre consta de 4 vocales, no tiene consonantes. Y-H-W-H. Y la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que es el imperfecto del hebreo hayá, que significa ser. Es el imperfecto del verbo ser. Su significado es el que es. ¿Qué significa el nombre de Jehová? El que es. O más exactamente, el que es quien Él es. Vayamos por un momento, hermanos, al capítulo 3 del Éxodo. Éxodo capítulo 3, donde se nos narra el encuentro de Moisés con Dios, cuando éste se encontraba en Madián, apacentando las ovejas de su suegro. Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Moisés se acerca para ver este fenómeno tan extraño, una zarza que se quema pero no se consume. Y Dios habla con él de en medio de la zarza. Versículo 4 del capítulo 3. Viendo Jehová que él iba a ver,
Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es en este momento cuando Dios comisiona a Moisés para que vuelva a Egipto a libertar al pueblo. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora bien, hermanos, tomen en consideración que habían pasado 40 años desde que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto, cuando intentó hacer algo en favor del pueblo y él no fue bien recibido. Iba a aparecerse ahora, con 80 años de edad, a llevar a cabo lo que no pudo hacer cuando solo tenía 40 y era toda una personalidad en la corte de Faraón. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: Moisés, lo importante no es quién eres tú, es quién soy yo. Versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dirás, así dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Luego de tantos años de esclavitud en Egipto, Israel no tenía presente la relación especial que ellos tenían con ese Dios en virtud del pacto que Dios había hecho con Abraham. Era necesario que Dios hiciese conocer ahora su carácter a esta generación de israelitas, para que ellos pudiesen descansar y confiar plenamente en Él como aquel que es fiel a su pacto. Más de 400 años habían pasado desde que Dios prometió a Abraham que habría de sacar a su descendencia de la esclavitud de Egipto, que habría de darle la tierra de Canaán por heredad. Más de 400 años, hermanos. Pero Dios no había olvidado su promesa. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Porque Él es Jehová. ¿Y cuál es la idea que está detrás de este nombre? Bueno, en primer lugar, la eternidad, inmutabilidad y total independencia de Dios. ¿Qué es lo que está detrás del nombre Jehová? La eternidad, la inmutabilidad y la total independencia de Dios. Versículo 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El eterno presente de Dios. El único que puede decir de sí mismo que Él siempre será lo que siempre ha sido. Yo siempre seré lo que siempre he sido. Yo soy el que soy. Dios no deriva su existencia de nada ni de nadie. Y no depende de nada ni de nadie para preservar su existencia. Por eso Él siempre será lo que siempre ha sido. Porque nada fuera de sí mismo puede restarle ni añadirle absolutamente nada. Hermanos, la eternidad, la inmutabilidad y la independencia de Dios son tres características estrechamente relacionadas entre sí. Dios es eterno porque Él es inmutable. Él es eterno porque Él no cambia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, y yo sé que estamos entrando hoy en aguas profundas, la palabra de Dios
Tiene aguas en las que cualquiera puede nadar y otras en las que cualquiera se ahoga. Estamos en aguas profundas, pero hermanos, cuando nosotros pensemos en la eternidad de Dios, no pensemos únicamente en el hecho de que Dios nunca tuvo principio y que Dios nunca tendrá fin. Dios es eterno porque Él es el mismo por toda la eternidad. Él es eterno porque Él no cambia. Y Él no cambia porque es totalmente independiente. Ningún ser vivo depende enteramente de sí mismo para seguir existiendo. Ningún ser vivo. Ninguno de nosotros podría decir, yo soy el que soy. O como dicen algunos, yo mismo soy. No, hermanos, no. Nosotros no somos lo que nosotros somos por nosotros mismos. Nosotros somos el resultado genético de nuestros padres. Y hemos llegado a ser con el tiempo lo que somos ahora, producto de muchos factores que en ningún sentido dependían de nosotros. Nadie eligió aquí la familia a la que pertenece. Nadie dijo, óyeme, este señor es buen mozo, esta señora es buen moza, déjame nacer de ellos porque los genes... No. Nadie eligió aquí la familia a la que pertenece. Y eso ya de por sí determina una serie de cosas en muchos sentidos que la persona no puede determinar, que la persona no puede elegir. Y eso, hermanos, en muchos sentidos determinó lo que tú eres ahora. La familia en la que tú naciste determinó en muchos sentidos lo que tú eres ahora. Determinó tu crianza, tu educación, tu alimentación, circunstancias particulares que marcaron tu carácter, tu forma de ser, etcétera, etcétera. Como dijo José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero hermanos, en el caso de Dios no es así. Él es quien Él es. ¿Quién es Dios? Él es quien Él es. Por eso si Él había dicho a Abraham 400 años atrás que le daría una tierra X por heredad, ninguna circunstancia podría frustrar esa promesa. Ni el paso de los años podía hacer que cayera en el olvido, porque Dios no cambia. Él es quien Él es. En cualquier punto de la eternidad pasada, Dios podía decir, yo soy. Y pueden pasar miles de millones de años y Él seguirá diciendo lo mismo, yo soy. No yo era. Nosotros sí decimos, cuando yo era chiquito, ya no soy chiquito. Dios nunca dice yo era. Él siempre dice yo soy. Dios nunca dice yo seré. No, Él siempre dice yo soy. Él siempre ha sido lo mismo que será. Como dice el autor de los Hebreos, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Pero hay algo más envuelto en este nombre Jehová. Dios no solo se presenta a sí mismo como el eterno, el inmutable, el que existe por sí mismo sin depender absolutamente de nada, sino también como aquel de quien derivan su existencia todos los seres y cosas. Yo soy el que soy, y todo lo que realmente es, existe por causa de Él. Yo soy, dice Dios, yo soy, y todo lo que es, existe por causa mía. Hermanos, ¿de dónde surgieron todos los seres y cosas que hoy existen? Porque no pudieron surgir de la nada. Vamos a remontarnos al pasado, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense el pasado, antes de que la creación estuviese aquí, antes de que hubiesen mundos, antes de que hubiesen planetas, soles, lunas, estrellas. ¿Qué había cuando nada había sido creado? La respuesta no puede ser nada. Porque si hubo un tiempo en que no había nada, hoy no habría nada. Porque de la nada, nada sale. Los latinos dicen ex nihili nihili fit. De la nada, nada sale. Eso es lógico. No hay nada, pues pasarán millones de años y seguirá habiendo nada. Tuvo que haber algo. Algo o alguien tiene que haber estado allí eternamente. Algo o alguien que es la causa de todo, pero que a su vez no fue causado por nada ni por nadie. La causa primera y eterna de todas las cosas que hoy existen.
Es a ese ser que la Biblia llama Dios. Y es ese Dios que no es un algo impersonal, no es un alguien, es alguien. Es ese Dios quien se presenta a sí mismo, a Moisés, como aquel que es quien él es. Yo soy el que soy. Todos los seres que existen dependen de él, quien a su vez no depende de nadie. Salmo 100. Salmo 100. Versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios. ¿Quiénes? ¿Los judíos solamente? No. Habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros dependemos de que Dios nos haya creado. Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos y por lo tanto todo ser viviente tiene esta obligación: servir a Jehová, alegrarse en Jehová, reconocerle como Dios, como el único Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando Dios se presenta en el monte Sinaí como Jehová, y antes de dar los 10 mandamientos dice: yo soy Jehová. Los mandamientos que salen de su boca obligan a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres existen y continúan existiendo por causa de Él. Servir a Jehová con alegría, dice el salmista. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo en Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es Jehová. Él es la fuente de la existencia de todo ser. Él es que da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y luego añade Pablo en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos, existimos. Mi amigo, tu vida depende enteramente de Dios. Y por lo tanto debes rendirle a Dios adoración y obediencia. Como alguien ha dicho, todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Cómo podemos entonces declinar su gobierno? ¿Cómo puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo, con todos tus bienes lo que te plazca, cuando tu vida, tu cuerpo y todo lo que tienes le pertenecen a Él? Él es Jehová. Él es Jehová. El Dios eterno, inmutable, autosuficiente, de quien derivan su existencia todas las cosas. Él es quien da a todos todas las cosas, dice Pablo. Echar por tierra sus mandamientos y hacer oídos sordos a su palabra es la más grande maldad, es el más grande crimen y la más grande locura que puede cometer un ser humano. Ahora bien, hay algo aquí que no debemos pasar por alto y que es tremendamente importante para nosotros como iglesia hoy. Y es el hecho de que Jesús, nuestro Señor Jesús, es plenamente identificado en el Nuevo Testamento con Jehová. Nuestro Señor en el Nuevo Testamento es plenamente identificado con Jehová. Y hay varios textos que podemos buscar para probar esta aseveración, pero por causa del tiempo nos limitaremos únicamente a dos textos claves. Juan capítulo 8, versículo 51. Juan capítulo 8, versículo 51. Hablando allí a un grupo de judíos que estaban atacándole
y poniendo en duda la veracidad de sus palabras, dice el Señor: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos entendieron perfectamente lo que el Señor había dicho. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo delante de estos judíos de la misma manera como Dios se presenta a Moisés en la zarza: yo soy. ¿Quién te haces a ti mismo?, preguntan estos judíos. Y dice él: yo soy. Si Cristo hubiese dicho en esta ocasión: antes que Abraham fuese, yo era, hubiese sido algo extraordinario, porque implicaría una existencia anterior a la de Abraham, que había muerto cientos de años antes. Pero hermanos, eso no fue lo que él dijo. Las palabras del Señor apuntan hacia algo más maravilloso y más extraordinario. Retando la regla normal de gramática, el Señor dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Lo que yo era antes de que Abraham existiera es exactamente lo mismo que soy ahora. Y es lo mismo que seré por siempre. Yo soy. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y como tal, como Dios, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Su existencia no está sujeta a cambio alguno, por cuanto Él es quien Él es. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. El autor de los Hebreos está comparando aquí la superioridad de Jesús con la superioridad de cualquier criatura hecha por Dios, incluyendo los ángeles. Dice: Cristo es superior. Cristo es superior a todo. Y dice ahora en el versículo 8, noten lo que se dice en las Escrituras del Hijo de Dios, de Cristo. Mas del Hijo dice: ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Los testigos de Jehová, para librarse de este problema, tradujeron en su Biblia el texto de esta manera: mas del Hijo dice: Dios es tu trono. Pero hermanos, en primer lugar el texto griego dice: tu trono, oh Dios. Pero en segundo lugar, esa traducción es más problemática para ellos mismos. Porque ¿qué es más grande, el trono o el que se siente en el trono? Ellos dicen que Cristo es menor que el Padre. Que Cristo es una criatura del Padre. Y resulta que el Padre es el trono de Cristo. Eso no tiene lógica. No, hermanos, allí dice, del Hijo dice: Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, etcétera. Versículo 10. Y dice también del Hijo: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. La misma característica que encontramos en Jehová en el Antiguo Testamento, la encontramos en Cristo en el Nuevo Testamento. Él es el mismo. Él es el gran yo soy hecho hombre. Él es Jehová. El segundo texto es Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6.
versículos 1 al 10. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Allí voló uno de los serafines, tocó su boca con el carbón encendido, purificó sus labios. El profeta se pone a la orden, Señor, envíame a mí, heme aquí. Y dice ahora en el versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, le dice Dios, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es lo que se conoce en teología como una teofanía. Una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y por lo tanto que Dios no tiene cuerpo. Pero en ocasiones Dios se hizo manifiesto en forma humana durante el período Antiguo Testamentario. Ahora bien, en todas las teofanías o manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento, debemos entender que era la segunda persona de la Trinidad la que se hacía visible de ese modo. Es a través del Hijo que el Padre se da a conocer. Por tanto, a quien Isaías contempló en esta visión y a quien llama Jehová de los ejércitos, es a la segunda persona de la Trinidad. Es al Hijo de Dios antes de su encarnación. Y Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 36. ¿A quién vio Isaías en aquel día? ¿Quién era ese rey? A quien él llama Jehová de los ejércitos, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios antes de su encarnación. Juan, capítulo 12, versículo 36, en la mitad del versículo. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que Jesús, obviamente, había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora cita Isaías 6:10, el texto que leímos. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermanos, cuando yo digo que lo que Isaías vio fue al Hijo de Dios antes de su encarnación, esta no es una mera especulación teológica. Juan el apóstol dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Hermanos, la gloria que Isaías contempló en el templo fue la gloria de Jesús, a quien el profeta llama Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, debemos tener mucho cuidado de que la humanidad de nuestro Señor no opaque de ningún modo su divinidad delante de nuestros ojos. Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y como tal, Él es el Dios eterno, inmutable, quien subsiste por sí mismo y de quien derivan su existencia todos los seres y cosas. Él es Jehová. El mismo que habló en el monte Sinaí cuando dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etcétera, etcétera. Por tanto, amados hermanos,
Cuando escuchemos a Cristo en el aposento alto, diciendo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, que su ropaje de humanidad no nos haga perder de vista quién es el que está hablando allí. Porque aunque no escuchemos el sonido de la bocina, ni veamos el monte que humea, ni la tierra temblando, aunque su voz nos escuche como un estruendo, sigue siendo la voz de Jehová de los ejércitos, el Dios encarnado. Su autoridad no ha disminuido un ápice, ni su carácter santo ha cambiado en nada. Sus mandamientos siguen siendo hoy los mismos que Él proclamó en el Sinaí, y de igual manera continuamos bajo la misma obligación de obedecerlos. ¿Quién es Jesús? Jehová encarnado. ¿Quién fue que tronó desde el cielo en el Sinaí cuando Dios le dice a Moisés que no suban para que nadie vea? Para que nadie me vea. Hermanos, en el monte Sinaí hubo una teofanía también. ¿Y qué hemos dicho ya? Que siempre que hay una teofanía en el Antiguo Testamento es la presencia de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién fue que habló en el monte Sinaí? Fue Jesús, el Hijo de Dios. Antes de su encarnación. Antes de su encarnación. Así que cuando Cristo dice en el aposento alto, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hermanos, es Jehová que está hablando. Es Jehová, sin todas estas manifestaciones del Sinaí, pero es Jehová, con la misma autoridad, con el mismo carácter santo. Hermanos, era mi intención original exponer en esta mañana el prefacio completo, pero en vista de que nos hemos extendido en este primer punto, consideraremos los dos restantes el domingo próximo, si el Señor así lo permite. Ahora, a modo de conclusión, ¿qué aprendemos de todo esto? Son varias las aplicaciones prácticas que podemos traer a colación a la luz de la enseñanza que hemos recibido hoy, pero voy a limitarme a una sola. A una sola. El prefacio a los 10 mandamientos nos muestra la naturaleza universal y perenne de los mandamientos de Dios. La naturaleza universal y perenne de los mandamientos de Dios. Todos los hombres de todas las épocas y edades han estado, están y estarán bajo la obligación de obedecer la voluntad moral de Dios, resumida y condensada en los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios, del Dios eterno, inmutable, autosuficiente, aquel de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Hermanos, nunca habrá una época en que será bueno adorar a otro Dios. Nunca habrá una época en que no será pecado postrarse delante de una imagen para adorarla. Nunca habrá una época en que no será pecado violar el día de reposo. Nunca habrá una época en que no será malo dejar de honrar al padre y a la madre, matar, adulterar, codiciar. Nunca. Y nunca ha vivido ni vivirá un ser humano que no le deba la vida a Dios y que no esté obligado a obedecer su santa voluntad. Si bien las disposiciones ceremoniales de la ley han quedado inoperantes porque se han cumplido en Cristo, las disposiciones morales no pueden pasar jamás porque la santidad de Dios es parte de su carácter inmutable. Como dice Pablo en 1 Corintios 7:19, y es un texto que hemos citado a menudo en esta serie, la circuncisión, contemplada como parte de la ley ceremonial, ¿verdad? La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es. Que te circuncides o te quedes sin circuncidar, eso no tiene ya la menor importancia desde el punto de vista religioso, porque lo que esta circuncisión simbolizaba no era otra cosa que la obra de regeneración obrada ahora en el corazón del creyente por el Espíritu Santo.
¿Por qué no hay que circuncidar físicamente a los niños? Porque lo que esa circuncisión simbolizaba se cumple ahora en el creyente por la obra regeneradora del Espíritu Santo. En él también fuisteis circuncidados, dice Pablo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, Colosenses 2:11. ¿Estás en Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento? Ya recibiste entonces la verdadera circuncisión. Tu corazón ha sido transformado. Has sido libertado del pecado para que ahora puedas vivir para Dios, sirviéndole únicamente a Él y obedeciendo sus mandamientos. Por tanto, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso sí es. Eso sí es. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, tal vez nunca te habías puesto a considerar la relevancia del decálogo en tu vida. Por cuanto estamos en el siglo XX, a punto de entrar en el siglo XXI, y los 10 mandamientos parecen ser a los ojos de muchos como un documento que pertenece a una época muy antigua y que nada tiene que ver con nosotros hoy. Pero no, mi amigo, esos 10 mandamientos fueron proclamados por Jehová, el Dios inmutable y eterno, al que tú le debes la vida y al que le darás cuenta algún día por todas las veces que tú has violado su santa ley. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19? Sabemos que todo lo que la ley dice, no lo que la ley decía, lo que la ley sigue diciendo porque está vigente. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero mi amigo, esta no es toda la historia. Así como Dios descendió al monte Sinaí para encontrarse con su pueblo y proclamar su ley a viva voz, así también Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, en perfecta consonancia con el Sinaí, y finalmente fue a otro monte, llamado el Monte Calvario, donde murió por un sinnúmero de personas que habían violado su ley en un sinnúmero de veces. Mi amigo, si te ponemos delante del espejo de la ley moral de Dios para que veas tu pecado, no es con otro propósito que no sea el de llevarte a descansar en Cristo. Él ha provisto a través de su vida perfecta, a través de su muerte y de su resurrección, salvación completa y eterna para todos aquellos que creen en Él. Mi amigo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, proclamó su ley en el Sinaí. Esa misma segunda persona de la Trinidad subió a otro monte a morir por las transgresiones de aquellos a quienes Él vino a salvar. Hay esperanza para el pecador en Cristo. Mi amigo, no desprecies este regalo tan grande que Dios te ofrece gratuitamente en Cristo, porque ese rechazo es aún más terrible que violar la ley. Rechazar el Evangelio, rechazar lo que Cristo ha hecho por pecadores como tú y como yo, mi amigo, eso es más terrible que violar la ley. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Los recipientes originales de esta epístola eran hebreos, como el mismo nombre de la carta indica. Hebreos que habían venido al conocimiento del Evangelio. Hebreos que habían abandonado el judaísmo, que ahora profesaban la fe de Jesús, pero que debido a terribles persecuciones que estaban padeciendo, eran fuertemente tentados a volverse atrás, a renegar del Evangelio que ahora profesaban. Y el propósito primordial de esta sección de la carta era precisamente mostrarles el terrible pecado que cometerían si apostataban de su fe en Cristo. Hebreos 12:18. Porque, explicando por qué es más terrible rechazar el Evangelio, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, a ese Sinaí. No os habéis acercado al monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba,
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y si aún una bestia tocara el monte sería apedreado, pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, de la que ustedes estudiaron el domingo pasado con el pastor Landón, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquello que los israelitas contemplaron en el antiguo pacto, dice el autor de Hebreos, no es siquiera comparable con lo que ustedes han experimentado, si de veras han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora noten el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla entonces. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en el monte Sinaí, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué dice el autor aquí? Cuidado, cuidado. La venida de Cristo fue un gran privilegio. No desechéis al que habla. ¿Y quién es este que habla? El autor de Hebreos responde a la pregunta. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuidado, dice el autor de Hebreos, no desechen al que habla, porque el que habla no es otro que el Hijo de Dios. Capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue anunciada primeramente por el Señor. Por el Señor. Mirad que no desechéis al que habla. La venida de Cristo y del Evangelio ha traído enormes privilegios. Privilegios más grandes de los que aquellos israelitas del antiguo pacto soñaron alguna vez disfrutar. Por consiguiente, desechar la voz de Cristo trae consigo un castigo mucho mayor, porque es mayor el privilegio que se rechaza. Ven a Cristo, mi amigo, no deseches el Evangelio, por amor a tu alma. Y hermanos, y ya con esto sí concluyo, como decía anteriormente, que el ropaje de humanidad de Cristo no nos lleve a perder de vista su gloriosa divinidad. Pues Jehová de los ejércitos, el mismo que proclamó la ley en el Sinaí, el que ahora dice a todos aquellos que profesan creer en él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Que la voz de nuestro Rey Jesucristo resuene hoy en nuestras conciencias con el mismo peso de autoridad con que el pueblo de Dios escuchó su voz en el pasado. Vamos a orar. Padre, cuando contemplamos a tu Hijo Jesucristo bajo esta perspectiva, nosotros vemos que ciertamente nuestro Señor es grande. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Padre, nosotros alabamos en esta mañana a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grande es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente al ver hoy la grandeza de nuestro bendito Salvador, podemos entender también cuán grande fue la obra de redención que Él hizo a nuestro favor. Padre, ¿quiénes somos nosotros para que el Rey del universo haya muerto en nuestro lugar? Padre bueno, tu Evangelio ha sido proclamado en esta mañana. Te suplicamos que hagas una obra eficaz de salvación en muchos, para que no cometan el horrible pecado de desechar al que habla.
Padre, aplica poderosa y eficazmente esta palabra en el corazón de los pecadores y trae a muchos en este día la fe y el arrepentimiento. Te lo suplicamos en el nombre de ese gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.